Compañeros, compañeras, amigos, amigas, estamos aquí en este marco, miren, donde la gente está trabajando. Estamos en la Catedral de Cristo Rey, aquí en la bella Huejutla, llevando un video para ti, para que nos sigas apoyando y te suscribas al canal. Venimos al Festival Tlactoli, originario de pueblos indígenas, aquí en Huejutla de Reyes Hidalgo. Entonces, para eso también traigo aquí en mi morral algunos detalles como este, que voy a hacer algunas preguntas para hacer algunos regalos. ¿Sí? También traigo en mi morral la playera del equipo, que es como la que yo porto siempre para hacer mis transmisiones y mis videos. Bueno. Segundo festival del Tlactoli. Escuchemos el Tlactoli. Expresión, quiere decir expresión. Segundo festival. Huasteca Hidalguense. No nos queda más que invitarlos para que continúen con la programación que tenemos preparada para todos ustedes. Recordarles que en breves momentos se lleva a cabo el recorrido y presentación de danzas de las 6 huastecas. Antes de terminar, yo quiero invitar y agradecer a huasteca.com.mx. Gracias, Lopoqui, gracias por la presencia, gracias. Agradecemos a Huejutla de Reyes Hidalgo que nos haya invitado a este lugar. Es lo que vas a ver ahí en su plataforma. Gracias a Jorge Castillo por estar cubriendo este gran evento. Totales, Tlaxcamatemiac, Huejutla. Amigos, amigas, desde la plaza principal de Huejutla de Reyes Hidalgo, el segundo festival Tlactoli, que quiere decir expresión. Vean ustedes, hermoso, hermoso el folclor de la Huasteca hidalguense. Tienen bien arraigada la tradición. Vean ustedes, escuchen ustedes la participación, escuchen los metales de aliento de la banda de Huautla, un municipio muy cercano a lo que es Huejutla. Vengan para que lo disfruten, síganme. Vean ustedes qué hermoso, cómo portan el instrumento. Vean ustedes cómo se presenta. Esto es algo que vale la pena, es donde la gente debe de participar, donde la gente debe de estar presente en este tipo de eventos culturales. Vale la pena que estén aquí con nosotros, que estén viviendo la tradición de la Huasteca hidalguense, segundo festival Tlactoli. Vean, te da un paneo por favor para que vean el ambiente que se vive esta tarde. Van por el día 2, son 3 días de festival. El segundo festival Tlactoli en Huejutla de Reyes. Seguimos. Bien, esto es solamente para la gente que cree en estos ritos, en estas formas de curarse, de sanar el espíritu, de sanar la mente, el cuerpo. Vamos por aquí para que vean, se den una idea y que se la están perdiendo, para que el próximo año estén aquí presentes. Pasen por aquí, por favor. Vengan. Vamos. Miren. Por este lado. Están dando consulta diferentes chamanes, curanderas, parteras tradicionales de la zona de Hidalgo. Miren, aquí tenemos Vida y Salud. ¿Podemos preguntarle algo? Sí. Pasa por aquí, mira. Sí. ¿Quién me toca? Miriam Suárez.
Que estamos con Miriam Suárez, ¿es sobandera o Médico tradicional, especialidad en quiropráctica. ¿Qué comunidad? Del municipio de Chicontepec, Ixcacuatitla. Chicontepec, es Veracruz, los 7 cerros, ¿no? Sí. Muy bonito tu municipio. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos allá? Tenemos el famosísimo pan de Chicón, las ceremonias del agua, el resguardo de las semillas en las casas de Xochicalco. Tenemos todavía mucha cultura que deseamos que visiten algún día. Muchas gracias. Entonces, ¿qué es lo que tú desempeñas aquí? Ahorita venimos con masaje quiropráctico descontracturante para problemas de espalda, cuellos, hombros o alguna luxación, un desvío de caderas, matriz y hombros dislocados, muñecas. ¿Cuánto vale la consulta? La sesión lo más caro son 300 pesos, que viene todo el relax de cuello, hombros y terminamos con un ajuste de columna vertebral. Muy bien, ¿algún WhatsApp? En el número 55 10 50 90 01. Aquí vamos a poner el dato. Tlaxcamate, Mía, Dios. Bien, bonita tarde. ¿Quién te toca? Ane toca Máximo, rancho y toca Azcaco. Bueno, ni ewan, bueno, te expandían, esto centro, nepa Azcaco. Mero tataco, gastitamit, campeishka, tiupamit. Cuando toca Máximo, que para aquí no que te expandís, no toca. Comunidades, muy bien, muchas gracias. Amigo, ¿cómo se siente o qué le están haciendo? Bueno, pues me están sobando para relajación. ¿Venía muy estresado o qué? Pues la verdad sí. Sí. ¿Se siente más ligero? Pues sí, más ligero. Sí. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué te me toca? Fidel. Ahí el amigo Fidel ya está en tratamiento. Muchas gracias. Gracias. Vamos a pasar aquí con el amigo. ¿Sí puedo? ¿Puedo preguntar aquí? Miren, con el amigo. ¿De dónde viene? De municipio de Matlapa, de estado de San Luis Potosí. Puro Matlapa. Conocemos Matlapa, hermoso pueblo. Sí, qué bueno. No, pues nos comisionaron acá el estado y todo. Estamos aquí. Gracias a Dios, todo bien de ayer. Ya mañana nos vamos a retirar. Lo que hacemos es las limpias. ¿Dónde estás en Matlapa para ir a tu casa? Mira, en Rumpatampacán, de Matlapa, 7 kilómetros. ¿El Oxxo? Ajá, sí. Ok, está por ahí, crucero de la isla, ahí estamos. Un WhatsApp para ponerlo aquí abajo, lo voy a poner en WhatsApp. ¿No tienes WhatsApp? Sí, Dale. 472-278-7619. Estamos para servirle y ya estamos. Y en Matlapa también, lunes y viernes estamos ahí enfrente de la presidencia. Muy bien, para que vaya la gente a Matlapa y ahí los localice, ¿verdad? Les consulten. Entonces das limpias. Si consultas, si tenemos la medicina alternativa, ya gracias a Dios conocemos cómo se procesa todas las sustancias, quitar la clorofila de las plantas. También hacemos pomadas. Yo y mi esposa estamos trabajando ya como 10, 15 años. Sí, mi esposa. ¿Cuál es su nombre, señora? María Magdalena Flores Flores. ¿Usted cómo hace el equipo con su esposo? ¿Qué es lo que hace usted? Nos ayudamos a preparar las pomadas, los jarabes para la tos, las gotas, haciendo tinturas para facilitar a las personas a que consuman la medicina tradicional. Muy bien, es que todo está en los árboles, en las hierbas, en las plantas. Muy bien, vamos a seguir porque hay más compañeros que quiero preguntarles. Vemos en Matlapa. Dios, vamos para este lado. Si podemos por aquí, ¿están libres? ¿Sí? ¿Qué me toca? Si gusta, yo estoy ofreciendo consultas espirituales, problemas que tengan las personas que vienen de afuera y si gustan realizarse una consulta espiritual. Aquí se hace la consulta en vaso con huevo y ahí es donde muestra qué problema tiene en el organismo, tiene alguna maldad, una malacería o algún problema. A veces en familia no viven bien, hay problemas, entonces aquí se curan todo tipo de problemas pero si detecta algún problema como fuerte que tengan el cuerpo, un tumor o problemas delicados ya avanzados,
pues si se detecta en el vaso, pues en la consulta ya se le prepara la medicina natural y con pura medicina natural se da sus tratamientos y con ese se combate el mal que tenga en cada persona. ¿Dónde te encuentras? ¿Dónde vives? Mi nombre es Hilario Francisco Cruz, yo soy del nativo de San Andrés, municipio de Calnal y mi número de teléfono es 7713-325108 por si gustan contactarme para alguna consulta, alguna curación del problema que tengan aquí conmigo, pues se soluciona cualquier tipo de problemas. Muy bien, amigo, entonces vamos a poner tu número para que tengas el contacto y te marque en un WhatsApp. Vamos a acercarnos a ver si no tengo algún problema. Vénse por aquí. Quédate ahí de este lado, yo vengo de este lado. Está en dialecto originario, en náhuatl de Puebla. Nakika Pekagini, sagrado y santísima limpia, sagrado y santísimo rezo, sagrado y santísima oración, sagrados y santísimos seres y cerros de la Campatlénica de la montaña. Nenika Nitlatúa por Naki Natalia, Paranika Shmoteshoche Popocancino, Kawanika Shmoshochitlaya Canaltica, Paranika Mashini Makisa, Nochitlenica pesadez, nochigo oscuridad, Tlenquipía, Nikagi cuerpo, Nochitlenica mala energía, Nochitlenica contrariedades, problemas, Juanica tristezas. En este momento, en esta tarde, en esta mañana, en este mediodía, a nombre y en nombre de Nakinika Gichpucarte Nakinika persona, mu pesadez de espalda, mu dolor de cabeza, nika campatlenica como campamo desesperación. Walunewi campatitza titichocanica titlocoya nika ticocoya nika totonewi. Neni mismo xoche popowis, neni mismo xoche tiochiwis, neni mismo matiochiwis. Inflamación de ovarios, capa inflamación de vientre, dolor, campatlenica, capa retorcijones de tus intestinos. Bien, vamos a dejar la privacidad. Gracias por darnos la oportunidad. Vamos a seguir por este lado para ver otro. Miren, vamos a pasar aquí con la señora. ¿Quién me toca? Angelina Bautista Hernández, de Cacabaco, municipio Atlapesco. Atlapesco, bonito pueblo de los lancheros. Ni partera, ni colendera, ni sobadera, ni Tlatemoca, suerte, limpias, no chinchiva, no trabajo. Nani Calactequi, año 2078, nada significa 49 años, significa para Tlentequiti, ya tiempo, Tleni partera se me coneme más de 1.000.000 de 100 nacidos ni Quintlananto, se llama Montequiti. Gracias a Dios, pues con Zacatemi que sot. Yo sé escuela, pero con sueño, con mi corazón, como sé cariño, campanane, ni que ni limpiaron, ni que ni suerte temo, cuanto quema fuerte, ajá, que hace, o sea, persona, Dios se con evilanto que pampetat. Nani suerte temo, hasta campa, pampa se que en Biblia que chiva. Hasta campa tlananas pa más sevali, más ya que doctor, que así, pues tlananias, ni ventiti que se veladora, que se vela, pues puna, muchicato, mutlananto, sano y sano. Ya no pantequitina, nada ni fíjate ni no te que año 2026, nada más ya que pi tiempo, nada más pete aquí que 50 años, tequite. ¿Cuál? Vale, tequite, ajá.
Buenas tardes. ¿Puedo grabar? ¿Qué ánimo toca? María Anastasia Ramírez Hernández. Es curandera tradicional. Es curandera tradicional. Curandera, juecera. ¿De dónde? Yo vengo de Tecacahuaco, municipio de Atlapesco. Atlapesco también, sí, muy bonito. Voy a preguntarle al señor. Sí. ¿De dónde viene? De aquí mero Huejutla, de Reyes. ¿Qué es lo que le están haciendo? Es un masaje sobre los tendones. Un masajito. ¿Tenía el brazo inflamado? Sí. Ah, lo trae. Lo trae inflamado. ¿Se golpeó, se cayó? No. No. Son cosas que hacemos del trabajo, movimiento. Sí. ¿Qué le aplicó? ¿Ahorita? No, con el aguardiente corado que yo preparo, las hierbas. Ajá. Yo traigo aguardiente corado que preparo. Yo los preparo con hierbas medicinales. Muy bien, muy bien. ¿Se siente relajado? Relajado. Excelente, señor. Gracias a Dios. Atender los dos brazos. Todo. Muy bien, muchas gracias. Pues era partera de todo. Danza de Xochitines, pero nos encontramos a un chiquitín. Vamos a preguntarle su nombre. Xochitines. Hola, amigo. ¿Cómo te llamas? Nico. ¿Cuántos años tienes? Allá, mira. 5. ¿Cómo bailas tú? Enséñame, ¿cómo bailas? Vean, miren nada más qué bonito. Eso, bien coordinado. Y trae su machete. ¿Cómo le es con el machete? A ver. Vamos a solicitar a nuestros amigos de la danza Xochitines de Chiquila, Bogotá, se vayan acercando al escenario, por favor. Muy bonito, muy bonito. Suerte, ánimo. Ya lo vimos en TikTok. Sí. Ánimo, siguen. Vamos, adiós. Seguimos, amigos, en el pabellón artesanal Tlaxtoli 2026. Vengan todos, compañeros, vengan. Vamos a pasar al pabellón artesanal. Vamos a ver qué hay de varios estados. Tenemos participantes de varios estados. Por ejemplo, aquí viene esto es de Hidalgo, de Cagnali, ¿verdad? ¿Qué tal? A ver, explícanos qué es lo que traes a exponer. Sí, mire, muy buenos días. Mi nombre es Freddy Iván Cortés Hernández, de la comunidad de Atempa, municipio de Cagnali. Y aquí venimos a exponer nuestros productos que lleva por nombre Valle de Juego. Ese Valle de Juego originalmente nosotros construimos este nombre por cómo la realización del aguardiente, ¿sale? La realización del aguardiente está hecho a base de lo que es de caña, pero se destila a base de lo que es del juego. Y valle a todo alrededor de nuestra comunidad. Estamos rodeados de montañas, lo que es la localidad de Atempa, y es donde nació el nombre de Valle de Juego. Tenemos lo que es el aguardiente natural destilado de caña. Posteriormente tenemos vinitos de sabor que aproximadamente tenemos casi 30 sabores en existencia. Lo más común lo que es maracuyá y jobo, los principales. Este es jobo, los más principales. Maracuyá y el jobo. Jobo son los más principales de la región. Ahorita ya metimos lo que son cremas artesanales. Estas son cremitas artesanales
crema de fresa, piña colada, tengo de pistache, de cacahuate, de piñón, de nuez y entre otros. ¿Vale? ¿Cuál es tu WhatsApp para poner aquí en la... Mi número es 77 13 22 80 57. Ese me pueden contactar por medio de llamadas o por WhatsApp. Ahora sí, los esperamos aquí, ya que es el último día. Los esperamos con gusto, que vengan a degustar unos deliciosos licores, cremitas y aguardiente natural. ¿Vale? Con gusto aquí los vamos a entender. Valle de Juego, de Atempa. ¿Cuál es su nombre? Me llamo Eva Martín San Juan. Vengo del municipio de Chilcuautla y nosotras elaboramos el puro fibra de maguey. Es la agave. Todo lo que ve aquí, así nosotros lo procesamos, lo hacemos todo. Estrapajos, sombreros, miren, sombreros. Mire. ¿Qué tal? Mero, ¿cuál es? ¿Perdón? ¿Todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Gracias aquí a nuestro organizador del pueblo indígena, nos ha invitado. Muchísimas gracias que nos tome en cuenta. Muy bien. ¿Tienen allá mecapales o qué son? Ayates. Mire, para cargar. Miren, bolsas para dama. Qué bonito detalle. Esto es para naranja, para cargar. Para la hierba, para la leña. Sí. Y para cargar el bebé. Ah, ya. Miren, este es muy bueno para la carga. Aquí lo pones acá de este lado. Te lo echas aquí. Y le cargas, aquí le cargas todo le cargas aquí. Muy bien. ¿Cuánto vale este? Ah, es morral, mira, una bolsa morral. Es una bolsa morral así. 600. Y esta bolsa va así, mire. Así se pone la bolsa esta, así. Se pone la bolsa, ¿verdad? Y llevas aquí. Sí, toda la carga. Muy bien, aquí está la comunidad, ¿verdad? Chilcuautla. ¿Cerca de dónde es Chilcuautla? Entre Ixmiquilpan y Progreso Obregón. Estamos en el medio. Presente de Huautla Hidalgo, la banda guadalupana. Vengan, síganme, vénganse por acá. Vean a las mujeres con su traje regional. Vénganse por acá, por favor. Vamos a ver de cerca la imagen. Vamos a ver de cerca la imagen del logotipo. Vengan, por favor. Esta es la imagen. Aquí está la imagen. Tlactoli. Festival, segundo festival de Tlactoli, acompañados de la banda La Guadalupana. Acá la Guadalupana de Cuautla, vestidos elegantemente con su traje, desde el calzón de manta, la camisa de manta y todos los instrumentos de alientos. Esta es la música que vale la pena que escuchemos, todos los de la Huasteca en general. Esta es la música que nos representa, esta es la música mexicana de la Huasteca, para ser exactos, de la Huasteca hidalguense. Vean nada más este cuadro. Vamos a ver qué nos platican. Buenas tardes. ¿Cuál es su nombre? Cianya Metzeli Pérez. ¿Ustedes hacen el trabajo? Así es, nosotros elaboramos todas las figuras. Qué bonitos detalles. Anoche pasamos por aquí y nos llamó mucho la atención. ¿De dónde vienen? Nosotros venimos del municipio de Calnali Hidalgo, que es cabecera municipal. Esto representa la viejada, ¿no? ¿O cómo le llaman? Bueno, aquí son los personajes de Chantolo, esa es la Coachinola y estos son los vaqueros.
Vean el detalle de la monita, bueno, que es un varón, ¿verdad? Vestido de mujer. Sí. Esto representa a las comparsas o a las cuadrillas chantoleras. Que es el personaje principal de nuestro carnaval, es el cuernudo de Carnal Hidalgo. La danza. Son 10 personajes, en Carnali no existe tal cual como el caporal, pero sí son los que van al frente, es uno de los personajes principales. Pero qué bonito porque todos los detalles los cuidan. Así es, buscamos que el vestuario sea lo más similar de nuestras figuras al vestuario real que se utiliza en cada danza. Permítame, miren el detalle del sombrero con sus cuernos de venado y aquí atrás miren el sombrero, la tejana, miren, aquí cuerno de toro, la riata. ¿Cuánto cuesta una artesanía como esta? 250 cualquiera que les agrade. A 250 cada figura, miren, pueden llevar la colección. Qué bonitos están. Este va aquí. ¿Este qué personaje es? Personaje de Chantolo, se llama Coahuehueme, es de la comunidad de Guasalingo, aquí en Hidalgo. Y la característica muy peculiar que tiene es que su máscara es una concha de armadillo. Es una de las cuadrillas que están rescatando las tradiciones de su comunidad. De hecho, también los pueden seguir a ellos en Facebook, que existen como cuadrilla Coahuehueme. Allá en mi zona les llamamos coles, es algo parecido a él, con una máscara de armadillo. Sí, también ahorita ya se nos fue, pero traíamos a la bocona. ¿Algún WhatsApp donde puedan hacer los pedidos? Tenemos página de Facebook, estamos como Artesanías Papal, ahí nos pueden localizar, nos mandan un mensaje por Messenger y con gusto los atendemos. Muy bien, muchas gracias, saludos, adiós, adiós. Gracias. Bien amigos, pues les comento que el pabellón artesanal pues es grande, es grandísimo, porque están participando varios estados, porque están participando muchos municipios, no sé en realidad cuántos, pero vienen muchas comunidades indígenas y muchos municipios, tanto de San Luis Potosí, Querétaro, Veracruz, Hidalgo, Puebla. Vean ustedes los detalles de las máscaras, miren esta máscara. Vean ustedes nada más todo el trabajo que hace. ¿Es usted el que trae el trabajo? ¿De dónde viene? De San Agustín, Mezquititlán, Hidalgo. El pueblo se llama Carpinteros. ¿Usted elabora los trabajos? Mi hermano. Vean nada más qué detalle tan bien trabajado. Bien trabajado. Emma, ¿qué te parece si ¿Cuál es su nombre? Rafael Castillo, para servirle, amigo. Es el pariente Castillo, mire. Aquí igual, Jorge Castillo, para servirte. Sí. Qué buen trabajo traes. Muchas gracias. Pues ahora sí que les venimos presentando lo que es la máscara de madera del taller de máscaras Castillo, del pueblo de Carpinteros, municipio de San Agustín, Mezquititlán, Hidalgo. ¿Cuándo se presentan tus máscaras allá en tu poblado? Allá en el poblado las utilizamos para el carnaval, en febrero. ¿Para febrero? Ajá, y aquí en la Huasteca para ahorita, esta festividad que están viendo ahorita ustedes, el Tlactoli, y para el Chantolo en octubre. Muy bien, felicidades, buen trabajo. Muchas gracias, amigo, y los invitamos a que visiten Huejutla en esta festividad del Tlactoli 2026. ¿Algún WhatsApp? Claro que sí, mi número de teléfono es el 771-172-6764. En el TikTok me encuentran como Galerías Castillo y en el Face como Venta de Máscaras de Madera. Gracias, saludos allá, gracias. Muchas gracias. ¿Cómo se llama?
¿Cómo toca? María Dolores. ¿De dónde viene? De Xochatipan. Sí, gracias. Municipio de Chiapas. Gracias, gracias. ¿Qué último toca? Fidel Ramírez Antonia. Dame la que la. Para arriba. una limpia. Sí, acá arriba. Te pongo. El nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Miguel Arcángel. Tatanini ora narmi tatanini momento amanti noche. Las camate mía. Te entrego para ti. Las camate. Pascuale. A mi amiga, dice Huastequita. Kena tlapaloli nochito yoligniwa tlentechmahuisuga ipanitona nama ngilnamiki masewal chinantini initlaltipaktonal mamo tikilkahuaka totlahtol matika tonahuatlahtol matikinextilika tokonewa toixhuiwa wan nochi toikniwa makamatikan nahuatl. ¿Cuál xistokana yoligniwa? ¿De qué página es? Tlaxcamati miak. Huasteca.com.mx. Tlapaloli, ¿cuál es Istoca? Damos la bienvenida a la Casa de la Cultura Chicomechochi de Acatepec, Gorfla Hidalgo, con el baño del niño Chicondis. Mencionamos que los instrumentos que van a ejecutar en este momento que son instrumentos nuevos. Nuestro amigo nos ofrece el día de hoy instrumentos de cuerda, instrumentos para ejecutar la música huasteca, el violín, la jarana y la quinta guapanguera, que son instrumentos nuevos. Nos mencionamos que en este evento se van a ejecutar por primera vez. Vamos a estrenar instrumentos en esta ocasión en este baño del niño. Con los aplausos para la Casa de Cultura Chicomechochi de Acatepec, Gorfla Hidalgo. Un gran momento para estrenar los instrumentos y todas estas actividades que se están haciendo en el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Una fiesta que es de todos nosotros y para nosotros. Y la verdad es que también emitimos nuestro reconocimiento a las nuevas generaciones y a
Pues nosotros ya nos vamos. Aquí la fiesta sigue y sigue y sigue y no para. 3 días de celebración, 3 días del segundo festival de pueblos indígenas aquí en Huejutla. Nosotros pues con esta panorámica nos despedimos, pero vamos a seguir mostrándoles. No me quiero ir, pero esto es una fiesta grande, hermosa. Tlaxtoli 2026, segundo festival. Vean nada más, vean, pasen, miren. Por aquí. Es un mar de gente de todas las comunidades, de diferentes pueblos indígenas. Vengan, por favor, vengan. Qué bonitas las señoras, con todo respeto, muy bien arregladas. Hermosas las señoras. Vengan, por favor. Por aquí. Levanta la cámara y ve todo, observa todo. Mucha gente de muchos lugares. Las señoras de gala con sus trajes hidalguenses hermosas. Esto es Huejutla, así se vive la fiesta de los pueblos indígenas en el estado de Hidalgo. Bien, esto sigue, llega más gente y mucha más gente. Es importantísimo este festival, es el segundo que se hace. Claro que el chantolo es más grande en Huejutla que en otras partes de la Huasteca, me atrevo a decirlo. Vean ustedes, júzguenlo ustedes. Vamos a pasar para este lado. Vean. Se llenó ya, aquí ya no podemos pasar. Amigos de Atlapesco ya están presentes. Todos participando. Sí. Con el fondo del Xochipizzáhuatl nos vamos a despedir. Nosotros nos vamos a despedir con el Xochipizzáhuatl. Ahorita me salía tu apoyo a Caselva, la tiene que tenemos aquí le toca chiquita, tu apoyo a que chihuahua así cocha, cuando me manda facilita Chicago, que salía capaquilisle, y paní guay santilisle, ay paní, Chicago y todo el mes de agosto, te me cuele sople, Juan se muere, Juan chihuahua chihui campa, te parecía, nica, samase tonal y campa tu cuantito tonal, campa tu cuantito ashka, y también paquilisle, te salía, Caselva, ni tu apoyo a que chihuahua. Y Juan te ama, así coya, Juan, la sepa te dio el paquise,